Mi nombre es Camila y lo que están a punto de escuchar no es una historia común. Vengo de un pequeño pueblo cerca de Medellín, Colombia, un lugar donde todos se conocen y los rumores corren rápido. Crecí en una casa humilde con paredes de madera y techos de zinc que resonaban con cada gota de lluvia. La vida nunca fue sencilla, pero mi madre siempre me enseñó a enfrentarla con valentía. A pesar de las dificultades económicas, siempre nos manteníamos unidos y con cada desafío aprendí a ser fuerte y resiliente. Desde pequeña soñé con el amor, con encontrar a alguien que me hiciera sentir protegida, alguien con quien compartir mis alegrías y mis miedos. Cuando conocí a Daniel sentí que finalmente había encontrado mi refugio. Él era todo lo que imaginé, cariñoso, trabajador y con un sentido de responsabilidad admirable. Me enamoré de su tranquilidad, de su capacidad de hacerme reír incluso en los momentos más oscuros. Me prometió estabilidad y yo le creí. Hace 3 años decidí casarme con él, llena de ilusión y expectativas. Pensé que había encontrado mi hogar, un espacio seguro donde podría construir una familia. Pero la realidad tenía otros planes para mí. Poco a poco los sueños se transformaron en preocupaciones, las expectativas en decepciones, y lo que debía ser el inicio de mi felicidad terminó convirtiéndose en una espiral de secretos, presión y decisiones que marcarían mi vida para siempre. Mi esposo, Daniel, era un hombre tranquilo y trabajador. Su familia, aunque de tradiciones muy diferentes a las mías, me recibió con los brazos abiertos, o al menos eso parecía. Su madre, una mujer amable y moderna, intentaba hacerme sentir bienvenida con gestos cálidos y conversaciones animadas. Siempre tenía palabras amables y me invitaba a acompañarla en sus actividades diarias. Su padre, en cambio, era todo lo contrario. Un hombre de semblante serio, de pocas palabras y con una mirada penetrante que parecía analizar cada uno de mis movimientos. Su actitud me generaba incomodidad, aunque en un principio intenté convencerme de que solo era su forma de ser. El primer año de matrimonio fue normal. No teníamos lujos, pero tampoco nos faltaba nada. Nos acostumbramos a nuestra rutina juntos, disfrutábamos de las pequeñas cosas, como cocinar juntos o ver películas los fines de semana. Sin embargo, con el tiempo la presión comenzó a aparecer. ¿Cuándo nos darán un nieto?, preguntaba mi suegra con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sus palabras, aunque disfrazadas de amabilidad, tenían un peso que sentía en cada conversación. Mi suegro, con su voz imponente y su presencia intimidante, reforzaba la idea de que la continuidad de la familia dependía de nosotros. Con cada comentario, la presión se hacía más evidente. En cada reunión familiar, las preguntas sobre hijos se volvían más constantes. A pesar de que intentaba no darle importancia, poco a poco comencé a sentirme acorralada. Cada gesto de mis suegros transmitía expectativas no expresadas en palabras, pero claramente visibles en sus miradas y en sus actitudes. Mi esposo parecía ajeno a la tensión, o quizás simplemente no quería enfrentarse a la incomodidad que esta situación generaba. Con el tiempo, esa diferencia en nuestra percepción de la situación empezó a crear una grieta silenciosa entre nosotros. Daniel y yo intentamos tener un hijo, pero las cosas no salían como esperábamos. Al principio no le dimos mucha importancia, pensamos que era cuestión de paciencia, que con el tiempo sucedería, pero con cada mes que pasaba, la incertidumbre crecía. Yo comenzaba a preguntarme si algo estaba mal conmigo, si había algo en mi cuerpo que no estaba funcionando como debía. Noté que Daniel evitaba el tema cada vez que lo mencionaba, desviaba la conversación o simplemente se quedaba en silencio. La tensión entre nosotros comenzó a crecer como una sombra que se instalaba en nuestro hogar. Su actitud despreocupada me frustraba, pues mientras yo no podía dejar de pensar en ello, él parecía no darle importancia. Pero lo que más me inquietaba era la manera en que su padre me observaba. Su mirada inquisitiva me hacía sentir que la responsabilidad de todo recaía en mí. Las reuniones familiares se volvieron incómodas. Cada vez que mi suegra hablaba del futuro y de los nietos que quería tener, sentía un nudo en la garganta. Su tono era amable, pero sus palabras estaban cargadas de expectativas. ¿Han pensado en visitar a un médico?, Swing preguntó una noche durante la cena. Su sonrisa era tranquila, pero sus ojos reflejaban impaciencia. Daniel se tensó de inmediato y respondió con frialdad: No necesitamos hacer pruebas, estamos bien. Ese comentario cerró la conversación, pero no la incomodidad en la habitación. Mi suegro apenas me miró y siguió comiendo en silencio, pero su lenguaje corporal decía mucho más. Su desaprobación era evidente y yo no podía evitar sentir que estaba siendo juzgada, como si fuera una carga, como si la culpa fuera mía. Desde aquella conversación, mi suegro comenzó a comportarse de manera diferente conmigo. Al principio sus comentarios eran más sutiles, pero con el tiempo se volvieron más personales.
casi como si estuviera intentando crear una conexión que no debía existir. Sus miradas eran prolongadas, como si estuviera analizándome, evaluándome de una manera que me ponía nerviosa. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo a mi imaginación o quizás a una costumbre suya de ser observador, pero algo dentro de mí me decía que era más que eso. Una noche Daniel tuvo que quedarse hasta tarde en el trabajo y su madre salió con sus amigas. Me quedé sola con mi suegro en la casa. No pensé demasiado en ello en un principio, después de todo, vivíamos en el mismo hogar. Preparé la cena como de costumbre y puse la mesa, esperando que la noche transcurriera con normalidad. Me senté frente a él, pero algo en su mirada me desconcertó. No era la misma de antes. Eres una mujer fuerte, Camila, dijo de repente. No deberías preocuparte por lo que los demás piensen. Su voz era tranquila, con una aparente calma, pero había algo en su tono que me hizo sentir vulnerable, casi indefensa. Sus palabras flotaron en el aire como una advertencia velada, una insinuación de que quizás sabía más de lo que debía. El silencio se alargó entre nosotros mientras yo intentaba concentrarme en la comida. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero me obligué a fingir normalidad. No quería darle la impresión de que me sentía incómoda, aunque cada fibra de mi ser me decía que debía mantener la guardia en alto. Aquella noche, por primera vez, sentí que algo estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Después de cenar, me dirigí a la cocina para lavar los platos. Mientras el agua corría y el sonido de los utensilios llenaba el silencio, sentí su presencia detrás de mí antes de que pudiera reaccionar. Mi piel se erizó, un escalofrío recorrió mi espalda cuando unas manos pesadas y firmes se posaron en mi cintura. Mi cuerpo se tensó y mi respiración se volvió entrecortada. Me quedé paralizada. La cocina, que siempre había sido mi refugio, de repente se sintió como una trampa sin salida. Su voz sonó cerca de mi oído en un susurro que me heló la sangre. Voy a ayudarte a darle un nieto a esta familia, dijo con una tranquilidad que me revolvió el estómago. Mi mente entró en un estado de shock absoluto, mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de mi pecho. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Intenté moverme, alejarme, pero mi cuerpo se sentía como si estuviera atrapado en un estado de parálisis. Sabía que si decía algo mi vida cambiaría para siempre, pero también sabía que si guardaba silencio me estaría condenando a un infierno del que quizás nunca podría escapar. El sonido del agua corriendo se convirtió en un murmullo lejano mientras mi mente se llenaba de pensamientos caóticos. La presión en mi cintura se intensificó, y en ese instante supe que ya nada volvería a ser como antes. La realidad se volvió borrosa. Me sentí atrapada entre el pánico y la incredulidad. Mi única opción era encontrar una forma de salir de aquella situación, pero en ese momento ni siquiera podía imaginar cómo. Los días siguientes a aquella noche fueron un torbellino de emociones. Me sentía atrapada en una prisión invisible, con un secreto que quemaba mi alma. Mi suegro actuaba como si nada hubiera pasado, con la misma expresión imperturbable de siempre, mientras yo luchaba por mantener la compostura. Cada vez que lo veía, mi corazón latía con fuerza y una sensación de asco y miedo me invadía por completo. Intenté comportarme con normalidad, pero la tensión en mi interior era insoportable. Me cuestionaba constantemente qué debía hacer. Hablar significaba destruir a mi familia, arriesgar mi estabilidad y posiblemente quedarme sin el apoyo de Daniel. Pero callar significaba vivir con este tormento, ocultando una verdad que me consumía. Mi relación con Daniel comenzó a deteriorarse rápidamente. Su indiferencia ante nuestra falta de hijos, sumada a mi angustia interna, creó un abismo entre nosotros. Ya no compartíamos momentos de complicidad ni sonrisas espontáneas. Cuando me tocaba, un escalofrío me recorría el cuerpo, no por él, sino por el recuerdo de su padre. Las noches se volvieron solitarias, los silencios más largos. Empecé a buscar excusas para evitar la intimidad con Daniel. No podía mirarlo a los ojos sin sentirme sucia, sin sentir que estaba traicionándolo con mi silencio. Pero, ¿cómo decirle la verdad sin destruirlo? El tiempo pasó y mi suegra seguía insistiendo en el tema de los nietos. Su presión era constante, sus comentarios cada vez más insistentes. Mi suegro, en cambio, se limitaba a mirarme en silencio. Sabía lo que estaba pensando, sabía lo que quería y eso me llenaba de desesperación. Me volví una experta en fingir. Reía cuando debía, hablaba cuando se esperaba de mí y mantenía una fachada de esposa perfecta. Pero dentro de mí sentía que me estaba desmoronando poco a poco. Un día, sin previo aviso, comencé a sentirme diferente. Mareos, cansancio, una sensación de pesadez en el cuerpo. Al principio pensé que era estrés o el peso de mi culpa, pero la realidad era otra. Un retraso en mi ciclo me llevó a hacerme una prueba de embarazo.
El resultado fue positivo, sentí que el aire me faltaba, mi mente se nubló y el mundo a mi alrededor dejó de existir. No sabía cómo sentirme, la alegría estaba ausente, solo había una sensación de pavor, de incertidumbre. Daniel recibió la noticia con una emoción que no veía en él desde hace tiempo. Me abrazó con fuerza, besó mi frente y me susurró palabras de amor. Pensé en ese momento que tal vez las cosas podían cambiar, que quizás podría seguir adelante con esa mentira por el bien de nuestra familia, pero dentro de mí el miedo no desaparecía. ¿Cómo podría cargar con este secreto por el resto de mi vida? ¿Cómo mirar a mi hijo sin recordar lo que realmente había sucedido? Los meses pasaron y mi embarazo avanzó. La familia de Daniel estaba encantada celebrando la llegada del tan esperado nieto. Yo, en cambio, sentía que cada día que pasaba me hundía más en una mentira de la que no podría escapar. El día del parto llegó. Sostuve a mi hijo en mis brazos por primera vez y sentí un amor indescriptible, pero al mismo tiempo una tristeza profunda me embargó. Sabía que él no tenía la culpa de nada, pero también sabía que su llegada estaba marcada por un secreto que jamás podría compartir. Los días con mi hijo fueron hermosos y dolorosos a la vez. Amarlo era fácil, pero mirar a mi suegro cada vez que venía a visitarnos era un tormento. Su mirada me recordaba lo que había pasado, el precio que había pagado por mantener la paz en mi familia. Daniel no sospechaba nada, seguía siendo el esposo amoroso y el padre feliz. Y yo era una sombra de la mujer que había sido. Pensé que con el nacimiento de mi hijo todo quedaría en el pasado, que podría seguir adelante con mi vida, con mi familia. Pero mi suegro no tenía la misma intención. Cada vez que se quedaba a solas conmigo, sentía su presencia, su intención, como si creyera que ahora tenía un derecho sobre mí. Cada palabra, cada gesto suyo me recordaba que no había escapado, que seguía atrapada en su juego. No podía seguir viviendo así. Cada día que pasaba sentía que me ahogaba más en mi propia vida. Pensé en escapar, en irme con mi hijo a un lugar donde nadie pudiera encontrarnos, pero ¿cómo justificarlo? ¿Cómo huir sin levantar sospechas? O tal vez la única opción era enfrentarlo, decir la verdad, contarle a Daniel todo y aceptar las consecuencias, pero ¿sería capaz? Miré a mi hijo dormir en su cuna y supe que tenía que hacer algo. No podía permitir que él creciera en un entorno donde el miedo y la culpa me dominaban. Reuní el valor necesario. Esa noche, cuando Daniel regresó del trabajo, supe que era el momento. Me senté frente a él, tomé aire y lo miré a los ojos. Tengo algo que decirte, susurré, y en ese instante supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre.